Vamos a revisar lo que es el tema de producción y costos. Cuando nosotros revisamos estos conceptos y una vez que ya hemos analizado y que hemos estudiado acerca de lo que es la oferta, la demanda, acerca del funcionamiento del mercado de factores y del mercado de los productos, y sabemos que las tres grandes interrogantes del problema económico se resuelven a partir de una economía de mercado, en el caso del análisis desde luego de la economía de mercado, y sabemos que las empresas y los consumidores son los que definen y deciden qué producir, cómo producir y para quién producirlo. Es necesario entonces entrar al análisis de lo que cuesta esta producción y cómo es el proceso o el procedimiento de decisión de aquello que le conviene más a la empresa. A continuación vamos a revisar el tema de producción y costos. Después de que ustedes estudien este tema, ustedes deben ser capaces, como lo plantea el capítulo de este libro de Michael Parkin acerca de la microeconomía, eh, ustedes serán capaces de establecer una relación entre la producción y los costos en el corto plazo, en el largo plazo, y más que el análisis de las curvas, entender cómo es que se hacen los cálculos para poder determinar los mejores escenarios para las empresas a partir de las decisiones que estos escenarios les van a permitir tomar acerca de la producción y de aquellos productos o bienes que les generen mayores beneficios. Como plantea el autor en este tema, es necesario que primero que nada nosotros hagamos una diferenciación entre los conceptos del tiempo. Es muy importante definir que en el costeo, en el análisis de costos, perdón, es importante diferenciar entre el corto plazo y el largo plazo. El corto plazo tiene que ver con aquello que significa que ciertas cantidades de recursos, como viene acá en la parte de abajo de la definición, aquellas cantidades de recursos son fijas, no se van a mover. Por ejemplo, los salarios, los sueldos, los costos de los servicios, eh, las rentas, los alquileres de los inmuebles, son conceptos que difícilmente se van a mover durante un periodo muy corto de tiempo. Por ello el corto plazo se refiere a aquellos recursos, aquellas cantidades o importes que difícilmente se moverán o que sufrirán una leve disminución o aumento en su importe durante este periodo. Eventualmente nosotros para el análisis de costos lo establecemos por programas mensuales. Por el contrario, el largo plazo implica aquellas cantidades de factores de la producción que sí pueden variar. Por ejemplo, la adquisición de una nueva planta, la adquisición de nueva tecnología, el incremento de las líneas de producción, la producción de un nuevo producto, un nuevo bien dentro de nuestro proceso, implica que en el largo plazo habrán de moverse, habrán de cambiar hacia arriba o hacia abajo los factores o los importes de estos factores de la producción. Para ello vamos a encontrar un nuevo término. Ambos tiempos, ambas temporalidades, tanto el corto y el largo plazo, definen un costo para el corto plazo y un costo para el largo plazo. Es decir, no es lo mismo el costo de mano de obra en el corto plazo que el costo de mano de obra en el largo plazo, donde aumentamos o disminuimos líneas de producción. Para ambos casos, lo que nosotros debemos hacer es establecer un costo promedio. Es decir, una vez que se ha tomado la decisión respecto a la capacidad de la planta, respecto a los productos que se van a producir, que se van a elaborar, que hemos establecido incluso una condición de tiempo, entonces el gasto que hemos hecho lo consideraremos nosotros como un costo promedio. Ahora bien, pensemos nosotros que tenemos una restricción. ¿Cuál sería esa restricción? Bueno, la restricción viene representada por aquello que significa o que implica que esta restricción tecnológica
a corto plazo se verá afectada dependiendo del producto total, del producto marginal o del producto medio. Estos conceptos los encontramos nosotros en la tabla 11.1 que tenemos en pantalla y que lo explicaremos de la siguiente manera con el siguiente ejemplo. Veamos. En esta tabla nosotros podemos identificar que tenemos del punto A al punto F, es decir, diferentes escenarios, diferentes perspectivas. En el punto A tenemos nosotros en la primera columna el trabajo, es decir, la nómina o los trabajadores por día. En el punto A o escenario A tenemos 0 trabajadores, por lo tanto, si no hay trabajadores, entonces se producirán, en este caso hipotético, 0 camisas por día. La siguiente columna entonces es la de la producción total. No hay trabajadores, no hay camisas. Por lo tanto, tenemos un número no disponible de producto marginal porque es el primer escenario, el primer punto de partida. Y tampoco tenemos un producto medio. Para el escenario B o punto B, tenemos nosotros que incluimos ya un trabajador en la línea de producción. Ya tenemos una persona que está en el proceso de producción y esta persona nos producirá 4 camisas en total. Para el escenario C tenemos 2 trabajadores y entre los 2 trabajadores producen 10 camisas en total. En el escenario D incluimos a 3 trabajadores y entre los 3 producen 13 camisas en total. En el punto 4 tenemos 4 trabajadores que están produciendo 15 camisas en total y en el punto F 5 trabajadores que producen en su totalidad 16 unidades de producto. Hasta aquí muy bien. Podemos observar que mientras más empleados, la cantidad de producción aumenta. Pero, ¿cuál es el punto exacto o cuál es el momento exacto en el que la empresa, el empresario o ustedes como futuros líderes de producción, gerentes, asesores, dueños de negocios, cuál es el punto exacto que deben tomar para considerar cuántos trabajadores contratar y no estar en un sobrecosto, no tener una nómina muy alta, pero que además estos trabajadores estén rindiendo lo que verdaderamente deben rendir o que la productividad de esta nómina sea la más eficaz. Lo vamos a analizar en la columna número 3 o en la columna que tenemos acá que se llama producto marginal, es decir, cuántas camisas por trabajador se suman a la producción. Veamos. Cuando teníamos 0 trabajadores, pues desde luego teníamos 0 en producto marginal. En el punto B incluimos un trabajador. Solamente el hecho de sumar un trabajador a la planta productiva nos generó ya 4 camisas. Entonces pasamos de tener 0 camisas a 4 camisas. El producto marginal o camisas adicionales por trabajador significa 4 porque tenemos 4 el resultado final contra 0 el resultado inicial que provocó que se que se manifestara este cambio, este aumento, la inclusión de un nuevo trabajador. Por lo tanto, por cada trabajador que yo ingreso en estos 2 puntos, me genera a mí 4 camisas adicionales en fabricación. Ahora bien, en el punto C, yo incluí 2 trabajadores, es decir, sumé un trabajador más. Ahora tengo 2 en nómina, entre los 2 produjeron 10 camisas. ¿Cuál fue el aumento marginal por trabajador? Es decir, teníamos 1, ahora tenemos 2, quiere decir que sumamos un trabajador, ¿sí? Y este total de nómina nos da 10 camisas, por lo tanto, el aumento marginal es de 6. ¿Cómo sabemos? Porque si antes teníamos 4 y ahora tenemos 10, quiere decir que la diferencia son 6 camisas. Con un trabajador más, es decir, con 2, ahora tengo una unidad marginal de camisas de 6. ¿Se dan cuenta? Al principio incluimos un trabajador, teníamos 4 camisas, pero le incluyo uno más de apoyo, ahora son 6 camisas por trabajador que estoy incluyendo. Pero veamos el punto D. En el punto D
sumamos otro trabajador más para tener ahora 3 trabajadores. Entre los 3, lo normal sería que nosotros pensáramos que esto se duplicaría o se triplicaría. No es así en la realidad. Entre 3 ahora producen 13. Entre 3 trabajadores le sumamos uno más, ahora producen 13. ¿Qué diferencia en producto marginal tenemos? 3. ¿Por qué? Porque antes teníamos 10 con 2 trabajadores, ahora tenemos 13 con 3 trabajadores, por lo tanto la diferencia entre 10 y 13 son 3 unidades adicionales por el trabajador que yo incluí. Aquí, si podemos nosotros observar, ya no son escenarios convenientes. En el punto E tenemos un trabajador más, es decir, sumamos de 3 a 4 y entre los 4 producen 15 camisas. La unidad de producto marginal es, antes teníamos 13 con 3 trabajadores, ahora tenemos 15 con 4 trabajadores, por lo tanto la diferencia de producción total es 2. De 13 a 15 camisas la diferencia es 2. 2 camisas por cada trabajador que yo incluyo. Quiere decir que vamos en retroceso, si se dan cuenta. En el punto F pasamos de 4 trabajadores a 5 trabajadores. Incluimos uno más. El producto total, si bien es cierto, subió, sí lo hizo, pero fue de 15 a 16. Por lo tanto, la diferencia del producto marginal es solamente 1. Entonces, ¿cuál es el escenario que más le conviene hasta aquí a nuestra empresa o a la empresa hipotética que estamos presentando en pantalla? Es contar con 2 trabajadores o 3 trabajadores, asumiendo que tendremos la mayor producción con un escenario de producto marginal necesario o suficiente para poder cumplir con las metas de producción. Pero veamos la última columna, el producto medio. Acá todavía no definimos si son 2 o 3 trabajadores, porque es 10 o 13 la cantidad de producto total. Todavía no sabemos cuál de los dos puntos es el mejor. Aquí lo vamos a poder resolver a través de esta columna que se llama el producto medio. Toda esta explicación que les estoy dando viene contemplada dentro de la lectura que ustedes a este momento ya debieron haber realizado. En este caso, el producto medio lo vamos a obtener del producto total entre la cantidad de trabajo o trabajadores, es decir, 0, aquí no podemos tener ningún resultado porque el 0 es indivisible, ¿no? No podemos tener, si no hay unidades de producto, pues desde luego que no lo podemos dividir entre nada. ¿Estamos de acuerdo? 0 entre 0 es 0, por eso acá tenemos un resultado en blanco. En este caso, en el punto B, tenemos ya 4 unidades producidas entre un trabajador, por lo tanto, cada trabajador produce 4, ¿sí? Punto C, tenemos 10 unidades producidas entre 2 trabajadores, cada trabajador en promedio o producto medio producirá 5, ¿ok? 5, sigamos la línea aquí. Luego, en el punto C tenemos 13 unidades producidas, o producto total, entre 3 trabajadores. Por lo tanto, 13 entre 3 nos da 4.33. 15 productos totales entre 4 trabajadores en el punto E nos dan 13.75. 16 camisas entre 5 trabajadores en el punto F quiere decir que cada trabajador produce 3.20 camisas. Por lo tanto, ¿cuál es el punto ideal en el que alcanzamos la mayor capacidad de producción y también tenemos el mejor margen o producto marginal por cada trabajador que incluimos? Seguramente será el punto D. ¿Por qué? Porque nos garantiza mayor cantidad de camisas promedio al mejor nivel de producción, ¿sí? Si bien es cierto, aquí cada trabajador hace 5 camisas, pero tenemos menor nivel de producción. Tenemos solamente 10 contra 13, ¿ok? Ahora, acá tenemos mejor todavía nivel de producción entre 15 y 16
unidades producidas, pero vean ustedes el rendimiento medio por trabajador es muy bajo. Entonces, lo ideal sería tener de 2 a 3 trabajadores, alcanzando una producción entre 10 y 13 con un producto medio de 4.33. Acá en estos dos escenarios, en el C y el D, se encuentra el punto óptimo en el que debe operar la empresa. ¿Ok? Aquí tenemos nosotros una explicación. Dice el producto total es la cantidad total producida. El producto marginal es el cambio en el producto total como resultado de aumentar el trabajo en una unidad. Por ejemplo, cuando el trabajo aumenta de 2 a 3 trabajadores por día, el renglón CAD, el producto aumenta de 10 a 13 camisas diarias. El producto marginal de pasar de 2 a 3 trabajadores es de 3 camisas. El producto medio es la producción total dividida entre la cantidad de trabajo empleada. Por ejemplo, el producto medio de 3 trabajadores es 4.33 camisas por trabajador, dividiendo 13 camisas al día entre 3 trabajadores. Esto es en cuanto al cálculo de las unidades de trabajo, lo que estos trabajadores producen en total durante el día, cuál es el aumento o producto marginal y cuál es el producto medio. Ahora bien, acá tenemos nosotros la explicación graficada con curvas, no vamos a entrar al detalle de esto, pero sí vamos a pararnos un poquito acá donde dice acerca de la ley de rendimientos decrecientes. La ley de rendimientos decrecientes establece lo siguiente. Llega un punto, ¿sí? Llega un punto en el que el trabajador, vamos a ver si vamos a hacer más grande, aquí está. Llega un punto en el que el trabajador alcanza su máximo rendimiento, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, en el eje de las X tenemos el producto marginal y en el eje de las Y tenemos el trabajo o los trabajadores por día. Con un trabajador producen 4 camisas, con 2 trabajadores producen 10 camisas, con 3 trabajadores producen 13 camisas y así sucesivamente, ¿sí? Acá tenemos la misma la explicación, perdón. 13 camisas, con 4 trabajadores 15 camisas, con 5 trabajadores 16 camisas. ¿Qué va pasando? Sí, la curva, si bien es cierto, de producción va aumentando de 0 a 4, a 10, a 13, a 15, a 16. ¿Qué pasa si incluimos un trabajador más? Seguramente con este sexto trabajador estaríamos en 16.5, 16.3, 16.4, no lo sé. Lo que sí sabemos que la diferencia que cada trabajador va representando en la cantidad de producto total es cada vez menor. Miren, aquí lo podemos notar por esta diferencia. Nada más subimos de 15 a 16, de 13 a 15, de 10 a 13, de 4 a 10. Quiere decir que a mayor cantidad de trabajadores, el rendimiento de la producción será cada vez menor. Llega a un punto en el que sube tanto o aumenta tanto que después es imposible crecer. Las razones, bueno, serán tema de análisis de otras materias. Lo que sí sabemos que aquí hay una capacidad sobrada de trabajadores produciendo nada más 16 camisas, cuando antes con 3 trabajadores producías 13. ¿Ustedes qué decisión tomarían si tuvieran esta curva de rendimiento decreciente? La curva del rendimiento decreciente significa lo que vemos acá en pantalla. A medida que una empresa utiliza más de un factor de producción variable con una cantidad dada del factor de producción fijo, el producto marginal del insumo variable disminuye a la larga. Y aquí está, disminuyendo a la larga, ¿no? ¿Cuál es el insumo? Bueno, un trabajador más estoy añadiendo a la producción y este trabajador más que estoy incluyendo es cada vez menos productivo. Por lo tanto, a través de esta gráfica también demostramos que en el punto que en el punto C o D es donde encontramos nuestra mejor productividad. Por lo tanto, la decisión de contratar más personal o no ya queda en el gerente de producción o en el gerente general. La pregunta es, ¿qué harían ustedes si fueran el gerente de esta empresa? Y
los contratan para hacer un análisis de costos porque las utilidades de la empresa están cayendo y ustedes se encuentran con esta información que les acaba de pasar el área de producción y el área de recursos humanos. La decisión, me parece, es clara, ¿sí? Si queremos ser más productivos, tenemos que encontrarnos en este punto con esta cantidad de trabajadores para poder alcanzar la mejor productividad. Quiere decir que se tiene que tomar una decisión de achicar o acortar la nómina. Aquí viene una de las razones por las cuales se acorta la nómina. No tiene que ver en función del costo de la nómina, ¿sí? Es decir, no es por ahorrarnos unos cuantos pesos o unos miles de pesos. Aquí la decisión está en función de la productividad de los trabajadores. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en un tema de comprensión social, que no es el caso, pero qué pasa si alguien dice, oye, págale la mitad del salario a los trabajadores para que no pierdan su trabajo? ¿Qué beneficio estaría teniendo la empresa si reduce su cantidad de nómina, su importe por nómina, pero la productividad seguirá siendo la misma y muy probablemente va a caer cuando el trabajador vea que su ingreso no alcanza? Bueno, pero ese será tema de otro análisis. Ahora pasaremos a lo siguiente. ¿Cómo es que las empresas obtienen sus costos? ¿Cómo podemos llegar a conocer el costo de las empresas? Primero, por algo que se llama costo total. El costo total es la suma del costo fijo, es decir, del costo a corto plazo, más el costo variable, que es el costo a largo plazo. Y este costo variable se va modificando con el paso del tiempo. El costo fijo, en el caso de los factores o de los insumos que tienen que ver con el corto plazo, se relaciona con todos aquellos que implican la operatividad normal de la empresa. Es decir, independientemente de la cantidad de pedidos que yo tenga, requiero de estos importes, de estos conceptos para poder hacer funcionar mi empresa. Independientemente si me contratan para producir 10 pares de zapatos o 10 camisas, o si quiero 10,000 camisas, siempre voy a tener el mismo costo fijo. El costo variable, por lo contrario, como su propio nombre lo indica, se va modificando, se va variando en el tiempo, aun cuando estemos hablando de un corto plazo. Es decir, no voy a ocupar la misma cantidad de tela para producir 10 camisas que para producir 100, aunque sea en un periodo de 2 meses o de 3 meses el aumento, la modificación. Ocuparé a lo mejor 10 metros de tela para estas 10 camisas o 100 metros de tela para 100 camisas. Por lo tanto, el costo variable irá aumentando o disminuyendo en función de la producción que nosotros queremos realizar. La suma de ambos costos, costo fijo total más costo variable total, nos dará el costo total del producto, ¿sí? La administración más lo que significa realmente producir será la suma de ambos costos. En este caso, entraremos al análisis de la tablita que se muestra aquí en pantalla. Nosotros tenemos ahora en esta tabla, ya no tenemos nada más unidades de producto, ¿sí? Tenemos del escenario A al F con de 0 a 5 trabajadores, con la cantidad de producción que habíamos analizado, desde 0 hasta 16, pero ahora incluimos el costo fijo total. Sabemos que el costo fijo no se va a mover respecto de los escenarios que se vayan planteando, será el mismo siempre porque es lo mínimo indispensable para operar o lo necesario para operar. La renta, la nómina, los seguros, las pólizas de seguro, la seguridad, las alarmas, los servicios de internet, de agua, gas, electricidad, estos no se van a mover con respecto al tiempo. Incluso por ahí hay una discusión si la electricidad es variable o fijo, puede quedarse en cualquiera de las dos, ¿no? Yo preferiría dejarla de parte de los fijos, siempre hay que pagar luz y establecemos un prorrateo durante el consumo anual, promedio o histórico que se haya generado en el inmueble. Pero bueno, para el punto A tenemos 0 trabajadores, 0 camisas. Independientemente de que no tengamos trabajo, nosotros habremos de tener un costo fijo de $25 por día, como lo maneja aquí el ejemplo. Como no tenemos producción,
pues no tendremos variables, es decir, no tenemos insumos que se requieren, tela, hilos, botones, zipper, el mismo desgaste de las máquinas, etcétera. Por lo tanto, la suma de costos fijos más costos variables me da el costo total. 25 más 0 es igual a 25. En el punto B, con un trabajador contratado, produjimos nosotros, hicimos una producción de 4 camisas, el costo fijo es el mismo, acuérdense que no cambia, y el costo variable fue de 25. ¿Sí? Por cada 4 camisas, yo incluí $25 en el escenario B. Por lo tanto, costos fijos más costos variables, 25 más 25 me da 50. En el escenario C incluí 2 trabajadores, tengo 10 camisas, el costo fijo no se mueve, son $25 y el costo variable subió a 50. ¿Ok? Costo fijo más costo variable, 25 más 50 es igual a 75. Y así nos vamos sucesivamente. En el punto D, 3 trabajadores, 13 camisas producidas, $25 de costo fijo, $75, ¿por qué? Porque aumenté mi producción, $75 de costo variable, $100 de costo fijo, 25 más 75 son 100 de costo total, costo total. En el escenario E, 4 trabajadores producen 15 camisas, me cuesta fijo $25, no se va a mover, y variable me cuesta 100. 25 más 100 es igual a un costo total de 125 y será de 150 para el punto F. Así obtenemos nosotros la tabla de costo total, sumando el costo fijo más el costo variable. Ahora vamos a observar el costo marginal, el costo medio y lo vamos a incluir todos en una sola tabla, incluyendo el costo fijo y el costo variable. Y esta tabla es la que ustedes encontrarán para resolver el ejercicio que se les ha planteado como asignación o actividad pendiente de tarea. El libro de Michael Parkin nos establece este ejemplo y dice: ya conocemos los escenarios de la A al F, ya sabemos que vamos a incluir de 0 a 5 trabajadores en el recorrido del tiempo, también sabemos que vamos a pasar desde 0 hasta 16 unidades producidas, acabamos de revisar que el costo fijo es 25, esta tabla de costos variables la acabamos de revisar en el ejercicio o la tabla anterior, ya conocemos nuestro costo total, ahora hablemos de establecer el costo marginal por cada camisa, es decir, ¿cuánto me cuesta cada camisa que yo sumo a la producción? No un costo promedio, sino por cada camisa que yo sumo, ¿cuánto me va costando ese incremento en la producción? Lo vamos a obtener de la siguiente manera. Si el costo total inicial fue de 25 y en el escenario B ya tenemos una producción de 4 y nuestro costo total es de 50, lo que vamos a hacer es dividir. Si pasamos del punto A al punto B, de 25 pasamos a 50, por lo tanto hay un diferencial de $25 entre estos dos. 25 entre 4 camisas nos dará a nosotros $6.25 por cada camisa que se sumó en la producción. ¿Ok? Ahora pasemos del B al C. Del B al C nosotros tenemos que nuestro costo total subió de 50 a $75. ¿Cuál es la diferencia entre 50 y 75? $25. Muy bien. Estos $25 divididos entre la diferencia de 4 a 10, pasamos de 4 unidades producidas a 10. ¿Cuál es la diferencia acá? Acá la diferencia son 6. Por lo tanto, 25 entre 6 nos da a un total de 4.17. Punto del C al D. La diferencia en costo total son $25 nuevamente, ¿sí? Entre la diferencia marginal de producción de 10 a 13. ¿Cuál es la diferencia de 10 a 13? 3 camisas adicionales. Por lo tanto, 25 entre 3, ¿sí? Esta modificación marginal que se dio acá, 25 entre 3 nos da 8.33. Del punto D al F, de 100 pasamos a $125 en costo total, por lo tanto hay una diferencia de $25 de costo total en estos dos escenarios.
pero acá pasamos de 13 a 15 camisas producidas, por lo cual la diferencia marginal son 2 unidades nuevas, ¿sí? Contra $25 que nos representó el aumento, por lo tanto se divide 25 entre 2 unidades nuevas, nos da 12.50. Punto E al F. De 125 pasamos a $150 del costo total. La diferencia sigue siendo 25. Aquí es muy sencillo. La diferencia de producción por tener otro trabajador y producir más camisas pasó de 15 a 16 camisas. La diferencia solamente es 1. 25. La diferencia de estos dos, 25 entre 1 nos da a 25. Por lo tanto, tenemos nosotros que la parte que más nos conviene es cuando pasamos nosotros del escenario B al C, cuando produjimos de 4 a 10 camisas y nos costó $75 en total con un antecedente de $50. El aumento de $25 en estos dos escenarios nos resultó mejor porque el costo marginal por cada camisa fue de $4.17. Es decir, cuando pasamos de 4 a 10 camisas con 2 trabajadores, el costo marginal, el aumento que hubo de estos costos, se dividió entre 6, que son las unidades de diferenciación que hay acá, y a nosotros nos cuesta $4.17. El escenario que más nos conviene definitivamente es tener escenario B y C. Ahora bien, analicemos la parte del costo fijo medio, costo variable medio y costo total medio. Cuando nosotros observamos que tenemos un diferencial, vamos a ir a la fórmula, vamos a dividir para sacar el costo fijo medio, vamos a dividir el costo fijo total entre la cantidad de camisas que se están produciendo, promedio por costo fijo total, ¿sí? Costo fijo medio. Vamos a dividir el costo fijo total, que son 25, entre las unidades producidas, que son 4. 25 entre 4 nos dará 6.25. Ahora, costo fijo medio del escenario C. El costo fijo son 25, ya sabemos que no se mueve, entre 10 camisas producidas. Por lo tanto, nos da 2.50. Costo fijo medio en el escenario D, $25 entre 13 camisas nos da 1.92. Escenario E, $25 entre 15 camisas nos da 1.67. $25 entre 16 camisas nos da 1.56. El costo fijo de cada una de las camisas, el costo fijo medio, es el que se indica en esta columna. Aparentemente, ¿cuál es el mejor costo fijo medio de esta columna? Pues aparentemente es el último, el de 1.56. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque hay más cantidades producidas. A mayor cantidad producida, menor es el costo, desde luego, ¿no? El costo fijo medio en este caso. Vayamos a la tabla, a la misma tabla en la columna donde dice costo variable medio. Costo variable medio, vamos a dividir el costo variable total entre la producción. 25 entre 4 nos da 6.25. 50 entre 10 nos da 5. ¿Por qué 50? Porque es el costo variable total de cada escenario, ¿ok? Aquí el costo variable total es de 50 entre 10, nos va a dar 5. 75 entre 13 nos da 5.77. 100 entre 15 nos da 6.67. 125 entre 16 nos da 7.81. ¿Cuál es el costo variable promedio más barato de esta columna? Sigue siendo el de 7.81, que es el escenario F. Aparentemente, esto es el mejor costo, pero hagamos la suma del costo total medio. ¿Cómo obtenemos el costo total medio? De la misma manera que obtuvimos el costo total, sumando costo fijo total más costo variable total. Aquí sumaremos costo fijo medio más costo variable medio, nos da un costo de $12.50 cada camisa en el escenario B. 12.50 en el escenario B.
En el escenario C nos da un costo de 7.50 cada camisa, 2.50 del costo fijo, $5 del costo variable nos da 7.50. Miren el escenario D. En el escenario D, que era la duda de cuál de los dos debíamos tener, si el C o el D, cuál de los dos era el escenario óptimo para decidir, para que la empresa pudiera quedarse. En el escenario D tenemos nosotros 13 camisas producidas con un costo fijo medio de 1.92, con un costo variable medio de 5.77 y con un costo total medio de 7.69. ¿Sí? En el escenario E tenemos la suma de estas dos columnas, nos da 8.33, y en el escenario F la suma de lo que se suponía era lo más barato por columna, el costo fijo medio era el más bajo en el escenario F, el costo variable medio era de los más baratos, por decirlo de alguna manera, en el escenario F. Acá ya vemos que no fue tanto, ¿no? Acá vemos que pues es el más caro, de hecho, de esta columna. Nos dará a nosotros una suma de 9.38. Por lo tanto, ¿dónde se encuentra el menor costo total medio de nuestra producción? Pues lo vamos a encontrar en el 750, en el 750 y en el 769. En el 750 es el escenario C y el escenario D nos da 769. Si nosotros queremos tener el menor nivel de costo por cada camisa que estamos produciendo, vamos a tener que contratar nada más 2 trabajadores para que hagan 10 camisas, que nos va a costar 7.50. Porque ya sabemos que si incluimos otro trabajador nos va a dar mayor producción, pero el costo individual o costo por camisa será un poco más caro a 7.69. Yo tomaría la decisión de quedarme en el costo de 7.50 con 2 trabajadores a una producción de 10 camisas por día, con un rendimiento de 5 camisas en promedio por trabajador, ¿sí? Y con el menor costo total medio de la producción. Hasta aquí el tema de producción y costos. Es importante que nosotros hagamos una definición correcta de estos conceptos, de estos valores, para poder interpretar de la mejor forma los indicadores que nos presenta el área de finanzas, de administración, pero también el área de producción, el área de recursos humanos, y a partir de ahí decidir en qué escenario, en qué punto le conviene más a la empresa estar produciendo. Muchas gracias.